El sol de San Luis Potosí, un astro inclemente y justiciero, se cernía sobre el desierto, pintando las cactáceas y las formaciones rocosas con tonos ocres y rojizos al atardecer. En este vasto lienzo de arena y silencio, donde el aire vibraba con el canto monótono de los grillos y el ocasional aullido de un coyote, la vida se tejía con hilos de polvo, sudor y el constante ir y venir de los arrieros. Entre ellos, Octavio Ríos era un hombre respetado, un veterano de los caminos, cuyo rostro curtido por el sol y el viento narraba historias sin palabras de leguas recorridas y peligros sorteados. Sus manos, firmes y callosas, habían guiado incontables recuas de mulas cargadas de plata de las minas de Real de 14, mercancías finas de la capital o provisiones vitales para los ranchos aislados en las serranías. Era conocido por su honradez inquebrantable y por conocer cada vereda, cada atajo y cada pozo de agua entre San Luis y Zacatecas, entre Guanajuato y las tierras calientes del norte. Octavio no era rico, pero vivía con la dignidad de quien se gana el pan con el esfuerzo honesto, sin deberle nada a nadie. Tenía un rancho modesto cerca de Villa de Reyes, un oasis de mezquites y nopales donde la vida transcurría apaciblemente. Su esposa, Elena, era una mujer fuerte y serena, el pilar de su hogar, con quien compartía las penas y las escasas alegrías que la vida rural ofrecía. Juntos habían criado a dos hijos pequeños, Mateo y Sofía, que eran la luz de sus ojos, el motivo de cada viaje y cada sudor derramado. Pero su corazón albergaba un amor y una preocupación especial por su hermano menor, Lázaro. Lázaro, con apenas 20 años, había seguido los pasos de Octavio, aprendiendo el oficio del arriero con una pasión y una audacia que a veces preocupaban a su hermano mayor. Era jovial, soñador, con la chispa en la mirada de quien cree que el mundo está lleno de promesas, un alma libre que cantaba a los cielos abiertos del desierto. Juntos habían planeado una ruta para llevar una valiosa carga de textiles finos y algunos barriles de aguardiente, destinados a una feria de pueblo, desde la capital potosina hasta una hacienda remota en el altiplano. Era una carga que les prometía buenas ganancias. Lázaro iría por delante, abriendo camino con una recua de 8 mulas robustas, y Octavio le seguiría unos días después con otra. Era una estrategia habitual para distribuir el riesgo y optimizar los tiempos. La Hacienda del Diablo. El solo nombre ya infundía un escalofrío en el corazón de los más avesados y hacía que los arrieros se persignaran. Se decía que sus muros de piedra, levantados con el sudor de generaciones de peones explotados, guardaban secretos inconfesables, que la misma tierra bajo sus cimientos estaba empapada de pecados ancestrales. Pertenecía a la familia Valderrama, un linaje antiguo y poderoso, que a fuerza de intrigas, amenazas y adquisiciones fraudulentas, había amasado miles de hectáreas de tierra estéril que milagrosamente les proveían de una riqueza incalculable. Don Eusebio Valderrama, el patriarca, era un hombre de presencia imponente, mirada fría como el metal y una reputación tan temible como la del propio desierto. Sus hijos, Mateo y Santos, eran sombras de su padre, más bien sus extensiones, ejecutores silenciosos y brutales de sus designios. Los arrieros, aunque lo negaran en voz alta, sabían que pasar cerca de la Hacienda del Diablo era cruzar una frontera invisible donde las leyes de los hombres parecían disolverse en el aire. Se rumoreaba, con voz baja y temblorosa, que algunos arrieros, después de una parada en sus corrales para reabastecerse de agua o descansar, simplemente se desvanecían, sus mulas y sus mercancías como tragadas por la arena. Pero, ¿quién podía acusar a los Valderrama? Su influencia se extendía hasta la capital, sus tentáculos alcanzaban a los más altos funcionarios. Sus bolsillos estaban tan llenos como sus corazones de avaricia, y su red de informantes y sicarios era tan extensa como las dunas del desierto. La justicia para ellos era una herramienta de intimidación, no de equidad. Era el año de 1872, un tiempo de relativa calma política en México tras la restauración de la República, pero la ley del monte aún prevalecía en las zonas más remotas. La autoridad central era un concepto difuso más allá de los límites de las ciudades principales. Los hacendados, en sus dominios, eran reyes absolutos. Octavio había advertido a Lázaro sobre los peligros, sobre la necesidad de extremar precauciones. Ten cuidado, chamaco, los caminos son traicioneros y la gente peor. Si pasas por la Hacienda del Diablo, solo lo necesario y ni una palabra de más, le había dicho con una seriedad inusual. Lázaro, con su optimismo juvenil, había sonreído y le había asegurado que sería cuidadoso.
No te preocupes, hermano, este desierto ya no tiene secretos para mí, le había dicho con una palmada en la espalda antes de partir, su silbido alegre perdiéndose en la distancia, una melodía que se grabaría en la memoria de Octavio como un requiem. Pasaron los días, Octavio, fiel a su palabra, preparó su propia recua, pero una inquietud fría comenzó a anidarse en su pecho, un presentimiento oscuro. Lázaro debió haber llegado ya a su destino o, al menos, haber enviado un mensajero con noticias. El silencio era inusual, ominoso. Cada noche Helena notaba la tensión en su rostro. Cuando Octavio finalmente emprendió su camino, cada legua le parecía interminable, cada grano de arena un tormento. Sus ojos escudriñaban el horizonte, buscando cualquier señal, cualquier rastro de su hermano, de las mulas, de la carga. Llegó a la hacienda donde Lázaro debía haber entregado su carga. Nadie lo había visto. Un escalofrío de terror le recorrió la espalda. Los arrieros del lugar, al ver su preocupación, le confirmaron que Lázaro y su recua habían sido vistos por última vez dirigiéndose a la hacienda del diablo para una parada obligatoria, para abastecerse de agua fresca antes de cruzar una zona árida. El corazón de Octavio se encogió hasta convertirse en una piedra de obsidiana. Sentía en sus huesos la verdad amarga, una verdad que el viento parecía susurrar. Lázaro se había convertido en uno más de los desaparecidos del desierto, otra víctima del apetito insaciable y criminal de los Valderrama. La angustia se transformó en una furia helada, una determinación pétrea que nunca antes había conocido. Un juramento silencioso se forjó en su interior, tan antiguo como el mismo desierto. Mi alma no quedará impune, se dirigió a la hacienda del diablo. Los imponentes muros se alzaban como un monumento a la impunidad, proyectando sombras largas y ominosas. Fue recibido por Mateo Valderrama, un hombre corpulento de mirada gélida, con un látigo de cuero colgando despreocupadamente de su cinto. ¿Busca a alguien, arriero?, preguntó Mateo, con una voz que era como el raspado de dos piedras. Una voz que no invitaba a la confianza. Mi hermano, Lázaro Ríos, pasó por aquí hace unos días con una carga de mercancías. No ha llegado a su destino, respondió Octavio, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro un volcán hervía. Sus ojos no se apartaron de los de Mateo, buscando una fisura, una señal. Mateo sonrió, una mueca desprovista de calor y sinceridad. Muchos arrieros pasan por aquí, hombre. El desierto es grande, los peligros abundan. Bandidos, animales salvajes, una tormenta de arena. ¿Quién sabe qué pudo haberle pasado a su hermano? Aquí no lo hemos visto, al menos no que yo recuerde. Sus palabras eran pronunciadas con una estudiada indiferencia, un descaro que le quemaba a Octavio en las venas. Las palabras de Mateo eran un insulto, una daga retorcida en la herida abierta de Octavio. Sabía que mentía. El descaro, la arrogancia, la certeza de que nadie los tocaría, eran palpables en cada gesto del hijo de Valderrama. Octavio buscó al jefe político de Villa de Reyes, un hombre gordo y sudoroso con quien había compartido algunas partidas de dominó en el pasado, esperando que la camaradería tuviera algún peso. Le expuso su caso, la evidencia circunstancial, los rumores persistentes que rodeaban a los Valderrama. Le habló del pavor que sentían los arrieros al pasar por sus tierras. El jefe político, después de escuchar con una serie de bufidos y carraspeos, se encogió de hombros, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo ya mugriento. Mira, Octavio, sé que esto es doloroso y lo lamento de verdad, pero los Valderrama son gente muy poderosa. Mis órdenes vienen de arriba, ¿sabes? No hay pruebas contundentes, solo habladurías de viejas y temores de arrieros. ¿Cómo vamos a acusarlos con eso? El desierto viejo esconde muchas cosas. Tal vez su hermano simplemente se perdió en una tolvanera o fue víctima de bandidos del camino. Es la ley de estas tierras, por desgracia. Las palabras eran una sentencia, no de justicia, sino de desamparo, de complicidad velada. La promesa de la república, la ley, el orden, todo se desvanecía ante el poder corruptor de una familia que era dueña de su propia ley. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El dolor de Helena era un lamento silencioso que rompía el alma de Octavio cada noche. Sus hijos preguntaban por el tío Lázaro y Octavio no sabía qué decirles. La rabia, la impotencia carcomían su interior, amenazando con devorarlo por completo. Pero no se dejó vencer por la desesperación. En cambio, una idea, oscura y retorcida como las raíces del mezquite, comenzó a germinar en su mente. Si la justicia de los hombres era ciega o sorda, entonces la justicia del desierto, la ley del monte, se encargaría de cobrar la deuda.
No se haría justicia divina, se haría justicia del desierto. Octavio dejó de ser el arriero conocido, el hombre de la sonrisa fácil y el consejo sabio. Se transformó en una sombra, un espectro vengador. Abandonó su rancho, despidiéndose de Helena con un beso cargado de un dolor tan profundo que ella no comprendió del todo, y les aseguró a sus hijos que volvería, pero antes algo debía hacerse, algo que ni el tiempo ni el viento borrarían. Se internó en el desierto no como un viajero buscando un destino, sino como un cazador, un fantasma, mezclándose con la arena y el viento. Conoció cada sendero olvidado, cada cueva oculta, cada pozo de agua que solo los más viejos recordaban y que, por su ubicación, los Valderrama usaban en sus rutas secretas. Se mimetizó con el paisaje, aprendiendo los ritmos de la noche, los secretos del viento que arrastraba consigo los lamentos de los desaparecidos, los silencios que guardaban las verdades más crueles y los horrores que los Valderrama intentaban ocultar. Era un aprendiz de la oscuridad, un iniciado en los misterios más sombríos del altiplano. Su primera meta fue entender a la perfección cómo operaban los Valderrama. No era simple bandidaje oportunista. Era un sistema frío, metódico, perfectamente engrasado. Se escondía entre las rocas, observando las rutas de las recuas que entraban y salían de la hacienda del diablo, estudiando los horarios, los cambios de turno, las debilidades de la vigilancia. Escuchaba las conversaciones de los peones en las pulquerías de los ranchos cercanos, en las fogatas de los campamentos temporales, buscando pistas, migajas de información que unidas formaran el mapa de su perdición. Fue así como supo de un viejo minero, apodado el Topo, que había trabajado para los Valderrama años atrás, antes de un accidente que lo dejó lisiado, y que, por su posición, había visto cosas que nunca debieron salir a la luz. Encontró al Topo en un jacal desvencijado a la vera del camino a Cedral, un hombre con la mirada perdida y el cuerpo doblado por la desgracia y el miedo. El viejo, con un temblor en las manos y los ojos llenos de terror, al principio se negó a hablar, balbuceando excusas sobre la debilidad de la memoria. Pero Octavio le ofreció su última botella de mezcal y una escucha paciente, sin juicios ni prisas, sabiendo que la sed y la soledad ablandan hasta las almas más duras. Poco a poco, con cada trago que el Topo engullía, el miedo empezó a diluirse y la lengua del viejo se soltó. «Son diablos, arriero, diablos del infierno», susurró el viejo, con la voz rasposa como la arena arrastrada por el viento. Don Eusebio mandaba, él era la cabeza, pero los hijos Mateo y Santos, a esos eran sus perros de presa, sin corazón, sin misericordia. Llevaban a los arrieros a un corral trasero, al principio, supuestamente para descansar y ofrecerles agua. Les daban de comer, los emborrachaban si podían. Luego, en la noche, los peones más leales y los capataces de la familia, bajo amenaza de muerte para ellos y sus familias, los emboscaban en un cañón a unas leguas de aquí, el Cañón del Silencio. Los mataban a sangre fría, los despojaban de todo, mulas, mercancías, hasta la ropa de valor. Las mulas las vendían rápidamente en el mercado negro de Aguascalientes o Zacatecas, la mercancía se la quedaban para venderla o usarla en la hacienda, a veces incluso la pasaban por suya. Y los cuerpos, ¡ay los cuerpos! Los cargaban en carretas cubiertas y los tiraban en un tiro de mina abandonado cerca de la Noria de la Muerte, un pozo sin fondo que se decía llegaba al mismo infierno. Decían que era para que los buitres y el tiempo hicieran su trabajo, y que el desierto guardara sus secretos para siempre, sin dejar una sola tumba que pudiera darles nombre. La descripción heló la sangre de Octavio. El Cañón del Silencio, la Noria de la Muerte. Nombres que el mismo desierto había acuñado para lugares donde la vida se extinguía sin dejar rastro, devorada por la avaricia humana. Su hermano Lázaro, su alegre Lázaro, había terminado en uno de esos infiernos, su cuerpo quizás nunca sería encontrado, su alma vagaría sin paz. La imagen de Lázaro, indefenso ante esos demonios, se incrustó en su mente. Octavio pasó las siguientes semanas rastreando el Cañón del Silencio y la Noria de la Muerte. En el cañón encontró marcas en las rocas, viejas hogueras, y un silencio denso, pesado, que parecía gritar la tragedia de los que allí habían caído. El aire era pesado, cargado de una pena ancestral. En la noria, un pozo seco y profundo, el hedor de la muerte aún se aferraba al aire, a pesar de los años, mezclado con el olor a azufre. No necesitaba ver los huesos, sentía las almas de los desaparecidos, un coro silencioso que clamaba por justicia. La rabia de Octavio se transformó en una fría, calculada sed de venganza. Pero no sería una venganza violenta, impulsiva,
una que lo llevaría a un enfrentamiento directo donde perdería la vida. Sería una venganza del desierto, tan implacable y sigilosa como las arenas movedizas, tan lenta y corrosiva como la erosión del viento. Una que haría que los Valderrama desearan haber sido tragados por el mismo suelo que profanaron, una que los obligaría a enfrentar sus propios demonios. Primero, Octavio decidió golpear su prestigio, su infalible red de información, la confianza que tenían en su poder absoluto. Los Valderrama se jactaban de que nadie podía ocultarles nada en sus dominios, que tenían ojos y oídos por todas partes. Octavio, sabedor de la profunda superstición que arraigaba en el corazón de los peones y arrieros de la región, comenzó a visitar los ranchos vecinos, los parajes donde otros arrieros y peones se reunían al calor de una fogata. No hablaba directamente de los Valderrama, sino de los fantasmas del desierto, de las almas en pena de los arrieros desaparecidos, que con el paso del tiempo se habían hartado de la impunidad y buscaban justicia. Contaba historias de apariciones, de lamentos en el viento que se escuchaban cerca de la hacienda del diablo, de mulas fantasma que guiaban a los viajeros por senderos peligrosos o los desviaban para protegerlos. Al principio, la gente lo escuchaba con escepticismo, pero su voz, grave y convincente, su mirada, que había visto tanto horror, empezaron a sembrar la semilla del miedo. El desierto no olvida, compadres, decía Octavio en voz baja, compartiendo un trago de sotol con algún peón temeroso o un arriero desconfiado. Y los que profanan sus secretos, los que abusan de su silencio, pagarán la cuenta. Ya se escuchan los lamentos de los condenados en el viento. La tierra misma se levantará contra ellos. Octavio también conocía los intrincados senderos secretos que los Valderrama usaban para sus emboscadas y para trasladar la mercancía robada sin ser vistos, rutas que solo unos pocos conocían. Comenzó a dejar señales sutiles, pero macabras, en esos senderos. Un pequeño montón de piedras en forma de tumba sin nombre, un viejo pañuelo de arriero descolorido y rasgado colgado de un mezquite solitario, como una bandera de luto. O una campana de mula oxidada, cuyo tintineo fantasma se decía escuchar en las noches de luna nueva, colocada cuidadosamente en una encrucijada remota. Cosas que solo los iniciados, los que usaban esos caminos para sus fechorías, notarían y entenderían su ominoso significado. Pronto, los peones de los Valderrama, supersticiosos por naturaleza y ya oprimidos por el yugo de la crueldad, comenzaron a susurrar. Veían las señales que antes habían creído obras del viento y sentían el peso de los muertos, la amenaza inminente de una maldición. La hacienda del diablo ya tenía un nombre infame, pero ahora los fantasmas de sus víctimas parecían cobrar vida no solo en la imaginación, sino en las señales que aparecían de la nada. El miedo empezó a minar la moral de los trabajadores. Algunos, temerosos de la maldición de los arrieros y la venganza del desierto, comenzaron a desertar en la noche, desapareciendo como las mismas víctimas, hartos de los malos tratos y del terror que les infundía la familia Valderrama. La fuerza de trabajo de la hacienda comenzó a debilitarse, sus campos a descuidarse. El segundo golpe de Octavio fue económico, dirigido directamente a la base de su poder. Los Valderrama no solo robaban, sino que dependían de rutas específicas y bien establecidas para el transporte de sus propias mercancías legítimas, principalmente mezcal de maguey y cueros, y para recibir provisiones esenciales para el funcionamiento de la hacienda. Octavio, con su conocimiento del desierto, comenzó a sabotear estas rutas de manera imperceptible pero efectiva. Bloqueaba o desviaba los pozos de agua clave en el desierto con ramas, rocas y escombros, o los contaminaba sutilmente con plantas amargas, obligando a las recuas de los Valderrama a tomar desvíos más largos y peligrosos, en los que las mulas se deshidrataban o enfermaban. Alteraba los caminos, haciendo que las carretas se atascaran en la arena o que las mulas se desviaran por terrenos irregulares y llenos de espinas, dañando sus cargas o inutilizando los animales. Nunca dejaba un rastro que pudiera incriminarlo directamente. Era el desierto mismo, parecía, el que se rebelaba contra ellos, el que se cansaba de su impunidad. Una vez, una importante carga de plata en bruto, extraída de una mina asociada a los Valderrama, desapareció sin dejar rastro en el Cañón del Silencio, el mismo lugar donde Lázaro había sido emboscado. Octavio, que conocía cada piedra, cada grieta, había esperado el momento oportuno.
Desvió la recua por una vereda que parecía segura, pero que conducía a un barranco oculto por la vegetación. Luego, con una agilidad y una fuerza sorprendentes para su edad y su aspecto demacrado, se las arregló para soltar las mulas, dispersarlas en la noche y hacer rodar los pesados barriles de plata por el barranco, enterrándolos con arena y rocas. Con la ayuda de una pequeña, pero ingeniosa serie de explosivos caseros que había aprendido a fabricar con salitre y carbón. Dejó solo una cosa: el medallón de Lázaro, una pequeña pieza de plata con una imagen de San Judas Tadeo, que había recuperado de un viejo peón arrepentido a cambio de protección y silencio. Lo colgó de un espino cerca del lugar, como un recordatorio fantasmal de quién estaba detrás de la mala suerte que los Valderrama estaban experimentando. Este incidente fue un golpe devastador, pues la plata era la base de su liquidez. Don Eusebio, hombre de pocas pulgas y acostumbrado a la obediencia ciega, estalló en cólera. Acusó a sus propios hombres, a sus capataces, creyendo que había una conspiración interna. La paranoia empezó a corroer a la familia Valderrama desde dentro. Mateo y Santos, que antes eran los ejecutores despiadados, ahora eran víctimas de su propio terror. Empezaron a ver fantasmas en cada sombra, a escuchar lamentos en cada ráfaga de viento. Los ingresos disminuían drásticamente. Las pérdidas económicas se acumulaban y sus rutas se volvían cada vez más inseguras. Los arrieros honestos, aquellos que aún se atrevían a pasar cerca, comenzaron a evitar la hacienda del diablo por completo, temerosos de la maldición que se cernía sobre ella, de los rumores que se esparcían como reguero de pólvora. Las entregas se retrasaban, los productos llegaban dañados, y la reputación de los Valderrama como gente de fiar en los negocios se hacía pedazos. La paranoia llevó a los Valderrama a cometer errores aún mayores. Sospechaban de todos y de todo. Castigaban a los peones por la más mínima falta, creyendo que eran cómplices de los sabotajes. La brutalidad, que siempre había sido su sello, aumentó exponencialmente, pero también la resistencia. Los pocos peones que les quedaban, que habían soportado décadas de abusos, comenzaron a murmurar sobre desertar o incluso de rebelarse. La lealtad, que antes se había comprado con miedo, ahora se desvanecía en la penumbra de la desesperación. La hacienda, que alguna vez fue un fortín de opulencia, comenzó a mostrar signos de abandono y deterioro. El golpe final fue psicológico, el más devastador de todos. Octavio sabía que don Eusebio, a pesar de su fachada de hombre de hierro y su crueldad, era un supersticioso, un hombre de fe torcida que temía a la ira divina. Comenzó a dejarle mensajes personales, dirigidos solo a él. Pequeñas figuras hechas de ramas secas y huesos de animales, dispuestas de una manera que recordaba a las cruces de los cementerios improvisados del desierto, los camposantos de los arrieros sin nombre. Las colocaba cerca de las habitaciones de don Eusebio, en los rincones más oscuros de la hacienda, o las dejaba cuidadosamente en la mesa de su estudio, justo donde pudiera verlas al despertar. Siempre un mensaje, tallado con precisión quirúrgica en un hueso o en un trozo de madera blanqueada por el sol. El desierto cobra, las almas no descansan, tu deuda es grande y te espera en el infierno, Lázaro te busca. Una noche, Octavio, con la habilidad de una sombra, se infiltró en la capilla de la hacienda, el único lugar donde don Eusebio, a su manera, buscaba consuelo. Reemplazó el crucifijo principal del altar con uno hecho de ramas secas de mezquite, adornado con los pocos objetos personales que había logrado recuperar de los arrieros desaparecidos. Un rosario destrozado, una navaja oxidada, un pañuelo bordado con iniciales ajenas, un zapato gastado. Cuando don Eusebio lo vio a la mañana siguiente, su rostro se descompuso en un grito de puro terror, una mezcla de histeria y pavor ancestral. La hacienda del diablo se había convertido, para él, en un purgatorio viviente, donde sus pecados le eran recordados a cada instante. Don Eusebio se hundió en una espiral de locura. Empezó a hablar con los muertos, a gritar a las paredes, a ver a Lázaro y a los otros arrieros en cada sombra que se movía, en cada remolino de polvo. Sus hijos, Mateo y Santos, incapaces de controlar a su padre o de entender la magnitud de la maldición que los consumía, se volvieron el uno contra el otro, peleando por el control de una hacienda que se desmoronaba como un castillo de arena. La riqueza que habían acumulado con sangre y engaños se disipaba como el agua en la arena del desierto. Los bancos les negaron créditos, los compradores de sus productos se alejaron, temerosos de asociarse con una familia que parecía estar maldita por el diablo mismo. La hacienda, antes próspera, era ahora una ruina, un fantasma de lo que fue.
Octavio observó desde las sombras cómo la otrora poderosa familia Valderrama se desintegraba, carcomida por dentro. No había usado una sola arma en confrontación directa, no había derramado una gota de sangre con sus propias manos en combate. Había usado el desierto, la superstición, el miedo y la propia avaricia y crueldad de los Valderrama para aniquilarlos desde adentro, para que se autodestruyeran. Un día, don Eusebio, con los ojos inyectados en sangre y el cuerpo demacrado por el hambre y la locura, montó a caballo, balbuceando incoherencias sobre ir a confrontar a los fantasmas en el cañón del silencio, a hacer las paces o a exigirles que lo dejaran en paz. Nadie pudo detenerlo. Se adentró en el desierto, bajo el mismo sol inclemente que había sido testigo de sus crímenes y que ahora se convertía en su juez y verdugo. Octavio lo siguió, manteniendo una distancia prudente, como un ángel vengador silencioso. Observó cómo el viejo, desesperado y enloquecido, vagaba sin rumbo, su caballo tropezando en la arena y las piedras. Finalmente, el animal se desplomó de cansancio y sed, dejando a don Eusebio solo, gritando al vacío, a los buitres que ya rodeaban el cielo, a los fantasmas que solo él podía ver. Octavio lo vio caer, la sed, el sol y la demencia consumiendo su último aliento. El desierto, su cómplice silencioso, había reclamado al último de sus profanadores. Don Eusebio Valderrama desapareció sin dejar rastro, su cuerpo devorado por los buitres y el olvido, justo como él había condenado a tantos otros. Su fin fue la más macabra de las justicias poéticas. Mateo y Santos, enfrentados y completamente arruinados, no tardaron en perderlo todo. La hacienda del diablo fue embargada y sus vastas tierras divididas entre pequeños propietarios o vendidas por una miseria. Se dice que Mateo murió en una pelea de borrachos en una cantina de un pueblo lejano, apuñalado por un peón al que había humillado. Y Santos, el otrora temible ejecutor, terminó sus días como un mendigo ciego y balbuceante en las calles de San Luis Potosí, siempre murmurando sobre los fantasmas del desierto que los seguían, suplicando por una gota de agua o por el perdón de almas que nunca encontraría. Octavio regresó a su rancho. Elena lo recibió con lágrimas y un abrazo que sabía a reencuentro y a despedida. Notó el cambio en sus ojos, la frialdad que se había asentado en su alma, la cicatriz invisible de lo que había hecho, pero también una extraña paz. Nunca le contó los detalles de su venganza, solo dijo que el desierto había hecho justicia, que el destino de Lázaro había sido vengado. Vivió el resto de sus días como un hombre marcado, un guardián silencioso de las verdades que el desierto esconde, un espectro de la justicia implacable. Cada vez que el viento soplaba entre las cactáceas, o cuando el sol se ponía sobre las vastas extensiones de arena, Octavio sabía que las almas de Lázaro y los otros arrieros habían encontrado un descanso, y que la familia Valderrama, que hacía desaparecer arrieros en el desierto, había sido borrada de la faz de la tierra por la implacable, silenciosa y macabra justicia del desierto. Lo que las autoridades ocultaron con miedo y complicidad, la arena lo reveló y el viento lo ejecutó. La verdadera ley, la del monte, había prevalecido en el corazón de San Luis Potosí, donde el diablo no estaba en el nombre de la hacienda, sino en el alma de sus dueños.